Buenos días, sí, profesora. Sí, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Bueno, yo les había comentado la sesión pasada que lo único que nos faltaba, bueno, más bien ya íbamos finalizando, ya habíamos terminado lo que eran las ciencias auxiliares de la criminología. Solamente nos faltan un par más, las había omitido. Y por un lado es la política criminal y por otro lado es la victimología. Y ya con esa cerramos y ya ahora sí iniciamos con la parte de criminalística. Les voy a proyectar de un segundo. De hecho, es muy poquito lo de política. Espérenme, espérenme. Ahí está, creo. Bueno, la siguiente rama auxiliar que tenemos, recordemos que ya habíamos visto varias, vimos psicología, vimos psiquiatría, vimos endocrinología y bueno, algunas más. En el caso de la política criminal, si nosotros le damos una definición, podemos considerarlo como una parte que proviene del Estado y que precisamente está diseñada específicamente para combatir el delito. Digamos que es la manera de cómo va a actuar un Estado para poder evitar la comisión de delitos. Si podemos poner una función básica, también tiene la funcionalidad de valorar qué tan buenos o qué tan malos son precisamente los medios que se van utilizando para prevenir el delito. ¿Esto como para qué? Bueno, pues obviamente para proponer cambios, porque cada sociedad, cada lugar y demás es completamente diferente. La política criminal también cabe mencionar que va muy enfatizada o va muy de la mano en cuanto a la parte de poder gestionar, vamos a ponerle ese nombre, poder gestionar hasta cambios legislativos, buscar que los legisladores, que nuestras cámaras, que son los encargados precisamente de gestionar estas modificaciones y de emitir leyes y todo lo demás, bueno, pues que estas reformas legislativas sean adecuadas a las situaciones o a las circunstancias nuevas que se van realizando en las sociedades, porque sabemos que el derecho penal pues tiene esa parte de ser dinámico. ¿Por qué? Pues porque obviamente las conductas exteriorizadas de los hombres pues se van modificando dependiendo el tiempo, la sociedad y demás, ¿no? Entonces, obviamente la política criminal no es una sola, no es estática, tiene que irse moviendo para adecuarse y precisamente poder cubrir pues las necesidades que tengan los ciudadanos. En el caso también de la política criminal, si se pueden dar cuenta en la imagen que tienen en su pantalla, bueno, pueden checar que tenemos dos momentos de intervención de la política criminal. Por un lado tenemos la parte anterior a la comisión y por otro lado tenemos la parte posterior a la comisión. Cuando nosotros hablamos el ex ante es cuando generalmente se manejan conductas antisociales y bueno, en ese caso, ¿cuáles son las conductas que la política criminal tiene que considerar? Pues lo primero que debe de considerar es la parte de la prevención. ¿Qué quiere decir? Como ahí todavía no se han presentado de alguna manera las conductas, pues lo mejor que podemos hacer pues es precisamente buscar la manera de prevenirlos, o sea, evitar que se cometan. Y por otro lado tenemos los siguientes, que son obviamente los post. En el caso de los post, bueno, pues acá ya es cuando ya hay comisión de delitos, dígase delitos los que ustedes quieran, desde delitos comunes hasta la cuestión de delitos de crimen organizado. Acá, ¿cuáles son los aspectos que considera la política criminal para poder dar solución al problema? Bueno, pues primero buscar maneras o buscar mecanismos para gestionar el conflicto. Actualmente tenemos muchos. Uno de los ejemplos más claros que tenemos de gestión del conflicto y obviamente de solución son los mecanismos alternativos de solución de controversias, en los cuales ya no solamente se busca el castigo, ya no solamente se busca sancionar la conducta, sino que es muy importante obviamente evitar, pero si no se pudo evitar la conducta, pues mínimamente evitar en medida de lo posible pues los daños que se pueden ocasionar y evitar que en este caso, sobre todo la víctima, pues siga perdiendo diferentes bienes, ¿no? Dígase tiempo, dígase dinero, dígase una cuestión de estabilidad psicológica, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estos son los dos aspectos que tenemos en la cuestión de la política criminal antes de que se cometa la conducta o en su defecto posterior a la conducta. Actualmente la mayoría, tanto en aspecto criminológico como en aspecto de prevención del delito, la mayoría de gobiernos están apostando más a la parte preventiva, porque ya nos dimos cuenta que el hecho
incrementar penas, el hecho de incrementar sanciones, pues la verdad es que no ayuda ni a los ciudadanos, ni logra un adecuado comportamiento en los victimarios y obviamente pues las víctimas tampoco están o estuvieron obteniendo lo que técnicamente les correspondía. Ahora, ¿qué pasa en cuestión de la relación? Bueno, creo que la relación es muy clara, la relación creo que es muy presumible, la que podemos encontrar entre la criminología y la política criminal. O sea, al final de cuentas, recordemos que en este caso, tanto la criminología no es con lo único que tiene relación. De hecho, la política criminal tiene relación con varias ciencias criminales, como lo puede ser la criminología, como lo puede ser el derecho penal, y estas tres, bueno, pues logran hacer una sinergia. ¿En qué momento logran hacer una sinergia, poderse interrelacionar y claramente poder dar como que esta parte a la sociedad? Pues muy sencillo, desde el momento en que tienen la parte de prevención, la parte de educación y bueno, pues posteriormente hasta la parte de mediación. Y esa es su relación completa con la parte de la criminología. Ok. Con esto estamos terminando la parte de política criminal. Actualmente hay muchísima política criminal. De hecho, gran parte de los ejes rectores de las políticas públicas, esto que gestionan los gobernantes y aquellas personas que ostentan el poder, pues cabe mencionar, ¿no? Que una de las partes importantes donde se versa o de los rubros importantes que tratan, pues es precisamente acerca de la seguridad pública. Entonces ya van con estrategias, ya van con proyectos, ya van con programas destinados específicamente no nada más al tratamiento de delincuentes o al tratamiento de víctimas, sino a instituciones que puedan prevenir de alguna manera, pues precisamente la comisión de delitos. A ver, denme un segundo. Y la última que tenemos en cuanto a las ciencias auxiliares de la criminología, no vamos a decir que la más importante, porque todas tienen el mismo grado de importancia, pero por lo menos donde se puede ver de mayor nivel, digamos que palpable la relación, pues es precisamente en la victimología. En un principio, cuando abordamos el tema, decíamos que al principio la criminología como que solamente se enfocaba y solamente tenía la atención del propio delincuente, pero a la víctima la realidad es que nunca se le daba la importancia necesaria o nunca se le daba la importancia requerida. Y posteriormente, bueno, pues surgió una disciplina que se encargaba completamente de la atención de las víctimas. Y bueno, pues precisamente es la victimología y ahí la victimología logra hacerse un lugar, digamos que aparte o digamos que independiente de lo que es la criminología. A ver, déjenme. Ahí está, espérenme tantito. Bueno, ¿qué pasa con la victimología? En el caso de la victimología tenemos dos autores muy importantes que precisamente se encargan de darle pasos, se encargan de darle un lugar específico a la criminología, perdón, a la victimología dentro de todas estas áreas o dentro de todas estas disciplinas que se encargan precisamente del estudio del crimen, del estudio del criminal, etcétera. Ellos son Hans von Henting y Benjamin Mendelssohn, ¿sí? En este caso, los dos abordaban a la parte de la victimología como una disciplina que se encargaba de estudiar a las víctimas, pero desde un punto de vista científico, ¿sí? En el cual ya no solamente se especializaba en querer conocer lo que anteriormente veíamos, ¿no? Saber por qué el criminal comete la conducta, cómo fue su infancia, qué fue lo que lo orilló, cuáles fueron los factores. No, en este caso específico, esta área se encargaba de estudiar la personalidad de la víctima, pero también a la vez, pues obviamente la personalidad del delincuente y ver cómo se iban desarrollando pues todas estas características desde el punto de vista biológico, psicológico o social. Y aún así, pues el objeto de estudio primario pues era la víctima. Les decía que se ha considerado no como una ciencia necesariamente, porque pues obviamente ya tiene otras precursoras, pero sí se le considera como disciplina. Y se dice que es una disciplina, de hecho Mendelssohn tenía una teoría en el cual decía
que precisamente todas las personas, porque es una definición de víctima, y decía que toda persona que padece un daño requiere ayuda, se puede considerar como víctima. Esa era la aportación y esa era la teoría básica del autor Mendelssohn. Ahora, si nosotros queremos un concepto delimitado de lo que es la victimología, bueno, pues quedaría como lo tienen del lado derecho. Sería una disciplina que estudia a la víctima del delito, su personalidad, sus características de cualquier tipo. Pueden ser físicas, pueden ser morales y precisamente estudia la relación que hay entre la víctima y el delincuente, para que obviamente se pueda apreciar si realmente la víctima tuvo una probable intervención con el origen del delito. Espérenme, ya se pasó. Ahí está. En este caso se dice que la palabra necesariamente no salió de un criminólogo y hasta ese momento pues todavía no se consideraban los especialistas en victimología, sino que el término más bien es acuñado por un psiquiatra. Él es el primero que empieza precisamente a hablar o a darle este término, haciéndole alusión a ser una disciplina que también derivaba de la criminología, pero que estudiaba a las víctimas del delito en diferentes y en distintas etapas de victimización. Este doctor, o bueno, este psiquiatra es, bueno, era Fredrik Wertham. Él es el primero que empieza a abordar el término de victimología. Y bueno, pues la realidad es que es muy importante porque el hecho de que haya surgido o haya nacido esta disciplina, pues claramente ha permitido, ¿no? Que a las víctimas se les pueda dar un tratamiento y mejor aún, no solamente a las víctimas, sino también a los familiares de estas víctimas, sin importar el tipo de delito del cual pues hayan padecido. Sabíamos, y yo se los comenté desde un principio, ¿no? Desgraciadamente, pues la criminología no presentaba digamos que este interés, porque al final de cuentas a la criminología lo que le importaba solamente pues era centrarse en la parte o en la génesis de lo que era el delincuente. Entonces, digamos que por este énfasis de estudiar al delincuente, pues la víctima pasaba como, vamos a decirlo que como a una segunda fase o como a un segundo término. Y bueno, pues la realidad es que si le podemos dar unas fechas, por lo menos desde las que encontramos o logramos encontrar vestigios ya más cerrados, más claros, se dice que la victimología surgió aproximadamente en los años 30. Si nos podemos ver y ustedes que realizaron, porque creo que eso fue una de las tareas que se quedó desde el principio, donde hacíamos una línea del tiempo y que hablábamos un poquito acerca de la parte de la criminología y demás, pues vieron los años, desde cuándo podíamos encontrar a la criminología, o sea, es increíblemente antigua, ¿no? En el caso de la victimología, no. Si vemos que surgió en los 30, pues técnicamente nos quiere decir que es una disciplina de un joven nacimiento. O sea que todavía le falta mucho. Y en el caso de México, pues peor todavía, ¿no? Todavía estamos como muy en pañales para poder, obviamente, tener el desarrollo a comparación de otros países que, bueno, pues ya la tienen desde el principio, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio de la victimología claramente, pues es estudiar a las víctimas, estudiar sus características y estudiar la relación que tiene. Obviamente la relación que tiene con el delincuente para así poder apreciar cuál es el rol que la víctima representa dentro de un hecho delictivo. Entonces, si lo vemos, pues aquí podemos analizar lo mismo que hacíamos con el delincuente en la criminología, lo mismo, pero en este caso específicamente, pues enfocado a la víctima. O sea, ¿qué factores nos pueden provocar que las personas se puedan convertir en víctimas? Y hay que ver si esas situaciones han sido accidentales, han sido momentáneas, o es más, hasta han sido, digamos que provocadas por la misma víctima. También lo que se encarga de estudiar, pues es ver, ¿no? Si hay alguna relación que haya entre los hechos con la legislación, porque es el momento en el que nosotros tipificamos la conducta.
Y bueno, pues ya si llega a existir esto, pues sabemos que nuestras leyes actuales nos manifiestan determinados parámetros para poder medir la reparación del daño. Y con ello, bueno, pues obviamente provocar, digamos, que la persona sea víctima y pues ver cómo se va suscitando la relación dentro del crimen. Porque recordemos que no todos son momentáneos, algunos se van dando de manera habitual. Ahora, para nosotros entender, porque bueno, claramente ya vimos y ya sabemos qué es la victimología y hablamos de que la víctima, sus características, sus factores, su relación y todo de la víctima. Pero ¿qué podríamos decir que es una víctima? Para nosotros poderlo comprender, la Organización de las Naciones Unidas, dentro de una asamblea que celebró hace ya algún tiempo, hace como 35 años, emite una resolución en donde se hace una definición mundial de lo que es una víctima. Y nos dice que una víctima pues van a ser todos aquellos sujetos que hayan sufrido daños psicológicos, físicos o emocionales, o que en su defecto hayan recibido un ataque o se haya disminuido sus derechos fundamentales. Todo esto, pues a consecuencia de ciertas acciones u omisiones que violenten las legislaciones o la legislación. Esto nos da obviamente un panorama muy abierto, pero también muy respetable de acuerdo a lo que cada ley de cada estado propone. Porque acá nos habla de que son daños, no importa el tipo de daño. Si nos provoca alguna molestia o si nos provoca alguna disminución de derechos y que provenga de conductas delictivas, en automático eso nos hace víctimas, ¿sí? También en el caso de que de las personas que están cerca, ¿no? Los allegados o aquellas personas que hayan sufrido algún tipo de molestia, algún tipo de daño por haber ayudado, por haber socorrido a la víctima, también se les puede considerar como víctimas. Eso por lo menos lo dice la ONU. Ya si hablamos del daño que experimentan las víctimas, pues claramente no es, antes decíamos que una víctima lo era por recibir el daño de manera directa, ¿no? O sea, solamente esa persona, en el delito que sea, la única persona que se convertía en víctima era la persona que había sufrido de manera directa el daño. Obviamente, eso lo estamos hablando en el año 30, obviamente con la evolución de los años, pues nos fuimos dando cuenta que no, que la verdad es que los delitos, la comisión de los delitos, no solamente provocan un daño en la víctima, sino que claramente van dañando a una situación colectiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente todos aquellos, como todos estamos insertados en una misma cuestión social, de manera directa o indirecta, vamos a sufrir un daño, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente nos vamos generando un malestar, porque a nadie le gusta estar en un lugar inseguro, estar en un lugar donde se reiteran conductas delictivas, donde siempre hay inseguridad, etcétera, ¿no? Porque al final de cuentas, eso deteriora nuestra calidad de vida. Y esto pues obviamente provoca un sinfín de daños dentro de la misma sociedad. Entonces ya empezamos a dejar de creer que el delito solamente afecta a las personas que reciben el daño directo. Ahora sabemos que todos aquellos que rodeamos a quien sufre la comisión de un delito, pues por supuesto que de manera por lo menos indirecta nos afecta. Y a la larga, pues nos afecta como sociedad. Bueno, les voy a pasar esta acá porque creo que se ve un poco pequeña. En el caso de la metodología, ¿por qué se dice que, bueno, pertenece a una disciplina? Porque es una disciplina científica, o sea, que atraviesa el campo del método científico, siguiendo ciertos procesos o siguiendo ciertos pasos que son precisamente la metodología. ¿Cuál es la metodología que nosotros podríamos decir de la victimología? Para empezar, tendríamos que decir que es una disciplina completamente empírica. ¿Qué quiere decir? Que es una disciplina de práctica, ¿no? Más que de teoría, es algo que se tiene que estar ejercitando. ¿Por qué? Porque yo observo al sujeto en diferentes casos y tengo que ir generando hipótesis, ¿sí? Hipótesis que obviamente me vayan dando de cosas particulares un margen general.
eso es lo que generalmente se hace. Y ya lo vimos en la criminología, ¿no? Cuando nos pusimos a observar el discurso del sujeto, pues lo observamos, lo escuchamos y comenzamos a hacer conjeturas de que decíamos, probablemente por esta palabra que utilizó, se nota que tiene un odio hacia las mujeres, ¿no? Probablemente esto de que realizó tal actividad es porque sufrió un abuso. Vamos generando hipótesis. ¿Por qué? Porque también la criminología es un área de carácter empírico. Entonces la victimología pues no podía hacer lo contrario. ¿Qué hace o qué otra cosa puede seguir como metodológico la victimología? Pues para empezar la observación, pero también necesita tener un contacto directo con su objeto de estudio. Esto la mayoría de veces lo hace a través de entrevistas, lo hace a través de encuestas, obviamente no solamente de los casos, sino también obviamente de las víctimas, para que puedan desarrollar hipótesis que sean válidas y que nos puedan ayudar a entender un poquito más los procesos de victimización. Porque no me sirve de nada saber o analizar y observar a la víctima si no sé qué tipo de víctima es, si no entiendo el por qué se comporta como se comporta o por qué pasan como pasaron ciertas situaciones. En este caso, bueno, pues ya tenemos que ver, hay muchos elementos a valorar, o por lo menos así lo hacen los victimólogos. ¿Cuáles son los elementos? Recordemos que el ser humano es un ser biopsicosocial, o sea que estamos compuestos por características biológicas, o sea, natas, por características psicológicas, o sea, internas, intrínsecas, y por características sociales, o sea, externas, ¿no? Exógenas. Y esos elementos también hay que ver cuál es la relación que tienen precisamente con el sujeto, ¿no? Y tenemos que ver cuáles son las pistas ideales que tenemos que seguir para precisamente elaborar un estudio, para ver quién es la víctima y cómo se relaciona con el crimen. Por eso, si se han dado cuenta, hay muchas veces que cuando surgen algunos cierto tipo de delitos, por ejemplo, homicidio, por ejemplo, violación, ¿qué es lo primero que se le pregunta a la familia o cuando la persona desaparece? Lo primero que se le pregunta, ¿tenía algún enemigo? ¿Tenía pareja? ¿Había alguien que le quisiera hacer daño? ¿Usted notaba algún cambio sospechoso? No se pregunta porque, vaya, porque la gente quiera saber el chisme, ¿no? La realidad es que no. Pero es muy importante porque a partir de esas pistas, a partir de esa relación probable, podemos ver la intervención de la propia víctima, pues obviamente dentro de la conducta criminal. Lo ideal, pues, es obviamente la resolución. De hecho, hay muchas familias que se molestan, ¿no? Cuando obviamente se generan ciertas preguntas, pero es parte de un esclarecimiento de hechos y que ayudan mucho a los profesionistas, a este tipo de profesionistas, a poder llegar a conclusiones que obviamente sean verdaderas. Ahora, también otra cosa importante es que en el caso de la victimología, hay muchas cosas, porque la realidad es que la victimología está en un modelo dual. Se puede hablar de ella desde la parte de ciencias naturales y claramente se puede hablar de ella desde el punto de las ciencias sociales, porque ambas características pues, son importantes y son tomadas en cuenta en el caso de victimología. ¿Qué técnicas se utilizan dentro de la metodología de esta disciplina? La primera es la observación. La primera y la más importante que nosotros podemos utilizar es la observación. Observar la realidad. Claro que para hacerlo, pues no tenemos que emitir ningún juicio de valor, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que hacerlo y creo que lo hemos platicado varias veces, ¿no? Como profesionistas, nosotros no podemos emitir un juicio de valor. Lo que yo esté de acuerdo, lo que a mí me parezca, lo que yo crea, no. La realidad es que nosotros tenemos que ser muy objetivos y muy certeros y solamente apegarnos a observar la realidad. Posteriormente, pues se tiene que hacer el estudio, porque no solamente queda en observación, hay que estudiar, hay que analizar los casos, hay que generar estadísticas, claramente hay que realizar entrevistas, y algo interesante que tiene la victimología es que no solamente se limita a utilizar herramientas de su área.
¿no? O sea, no solamente son cosas relacionadas con victimología, sino que puede utilizar técnicas de otras ciencias que lo puedan auxiliar o que la puedan apoyar para lograr sus, digamos que sus objetivos. Entre ellas la medicina, la historia, la economía, la informática, la psicología, etcétera. Cualquier mecanismo que le pueda ayudar, la victimología sin ningún problema las puede optar. En este caso, bueno, la principal herramienta a través de la cual la victimología sí puede actuar a través de la denuncia del crimen, ¿sí? Pero a la victimología, a comparación del derecho, no solamente le basta la denuncia. Este sí necesita tener un contacto más directo con la comisión del delito. ¿Qué quiere decir? Que pues va a obtener mucho más acerca de una testificación de alguna víctima, ¿no? O es más, si la persona no llega o si se retracta, bueno, eso va a ser una fuente bien importante de información. ¿Por qué? Pues porque obviamente nos puede dar a notar cuál es la postura de cierto tipo de individuos con respecto al sistema que tenemos. Algo que si nos damos cuenta, pues el derecho como que no pondera mucho. Acá es fácil, fuiste víctima de algún delito, denuncia. Si no denuncias, perdóname, pues ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Generalmente el derecho lo ve desde esa postura, la victimología clínica, ¿no? La victimología, bueno, y es un decir clínico, ahorita vamos a ver un poquito de eso. La victimología, no, la victimología le va a importar la víctima, no importa cómo, no importa que sea, no importa si se retracta, no importa si no quiere, le va a importar y la víctima es víctima, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente es su área de expertise, la nuestra no, la nuestra pues son obviamente las leyes. Miren, esto es bien importante porque nos maneja y nos da a entender mucho el tipo de víctimas o las tipologías de víctimas que podemos tener. De hecho, esa va a ser parte de su tarea que investiguen. No van a investigar mucho porque les voy a ser muy honesta, van a encontrar, híjole, muchísimas tipologías de víctimas dependiendo el doctrinar. Van a encontrar bastantes y nunca van a acabar. Entonces, nada más vamos a buscar unas dos más o menos de tipologías y con eso paren de contar. Ahorita les explico un poquito más. Tenemos un autor, obviamente autor nacional y él claramente victimólogo. Este autor llegó a hacer o a clasificar, de acuerdo a su criterio y a su estudio, tipologías de víctimas. Y este autor es Jiménez de Azúa. Jiménez de Azúa nos da cuatro campos o nos da cuatro rubros de los de los tipos de víctimas. El primero que nos da son las víctimas o la víctima determinada. ¿Cuál va a ser la víctima determinada? La víctima determinada va a ser aquella víctima que como tal el victimario la elige de manera voluntaria, ¿sí? O sea, él decide a quién victimiza. No es al azar, él solito tiene que dar la determinación de acuerdo a los intereses que busca. Ahí tenemos varios ejemplos, generalmente son aquellos que se dan por personas conocidas. Ejemplo, todos estos crímenes que son considerados como crímenes pasionales, ¿no? Pues claro, porque al final de cuentas tienen una razón de ser y porque está la relación y está el nexo tanto de la víctima con el victimario y obviamente pues es muy fácil de seleccionar, de hecho pues es muy sencillo de cometer por la cercanía y muchas veces por la confianza que puede generar tener personas allegadas a nosotros, especialmente pues la familia, ¿no? Familia, amigos o personas que tienden a estar dentro de nuestro círculo. Desgraciadamente hay delitos muy graves que precisamente la mayor comisión no se da por extraños, sino obviamente por la propia familia, ¿no? Entre ellos encontramos, por ejemplo, los feminicidios. La mayoría estadísticamente comprobado, la mayoría de feminicidios los cometen personas, individuos que tienen relación con la víctima. Dígase amigos, novios, exnovios, amantes, esposos, exesposos y etcétera, ¿no? La mayoría tienen alguna relación determinada. En el caso, por ejemplo, del abuso sexual, el abuso sexual infantil,
la violación infantil tiene exactamente las mismas características. La mayoría que vulnera a un menor es precisamente dentro del inter de la familia. Entonces, imagínense, acá ya tenemos una victimización directa, porque obviamente se elige a la víctima y bueno, pues también se aprovecha mucho de esta, digamos que de esta cercanía. La segunda que tenemos es la víctima, la clasificación de víctima indiferente. Esta, a contrario censo de la otra, este tipo de víctima sí es escogido al azar, ¿no? Ese sí se puede dar el delito con cualquier persona, no hay algo que me lleve forzosamente a delinquir contra cierto individuo. Ejemplos, bueno, pues podemos tener el fraude, ¿no? Podemos tener también el robo, ponemos el ejemplo, ¿no? Un robo a transeúnte. Pues digo, el individuo no es que realmente quiera robarle específicamente a ese sujeto, solamente que ve las circunstancias, la oportunidad o porque ve algún bien de valor y pues vaya, ¿no? Pero no le causaría nada que fuera ese sujeto o que fuera otro. Em, Otro patrón que podemos encontrar dentro de la víctima indiferente en muchos de los casos es precisamente los delitos que se cometen a través de homicidio serial. O sea, todos aquellos asesinos en serie muchas veces eligen a su víctima de esta manera. O sea, no le eligen por ser específicamente esa persona, a veces por características físicas, a veces por oportunidad, pero la realidad es que no hay una elección determinada. La siguiente que tenemos en clasificación es la víctima resistente. La víctima resistente es una peculiaridad, de hecho, a la que muchas personas están apostándole actualmente. ¿Por qué? Porque este tipo de víctimas son aquellas que precisamente se defienden, ¿sí? O sea, presentan resistencia a la comisión del delito. De hecho, son víctimas que aún así son atacadas a sabiendas que pueden generar alguna reacción por lo que ustedes quieran. Se ha visto, por ejemplo, en violaciones, se ha visto, por ejemplo, en homicidios, se ha visto cuando se ha tratado de sustraer a una persona. Estas víctimas que gritan, rasguñan, pellizcan, patean, etcétera, etcétera, etcétera. Estas víctimas son víctimas resistentes, bueno, gran parte de ellas, bueno, han podido hasta escapar de la comisión de delitos precisamente por esta conducta. Por ello, pues obviamente se está mucho en esa parte o aparte de una situación de cuidado, porque luego eso es lo que se nos inculca mucho, ¿no? Cuídate, ajá, pero ¿cómo? ¿No? Entonces ahorita pues está mucho la parte de preparar a los individuos de manera general, pero sobre todo enfocándolo a mujeres, enfocándolo a niños, que pues obviamente puedan tener conductas, puedan allegarse de disciplinas que les puedan permitir ofrecer por lo menos un grado de resistencia si en algún momento llegan a ser victimizados. Y esa es la víctima resistente. La siguiente que tenemos, bueno, la siguiente y última, según lo maneja Jiménez de Azúa, tenemos la parte de la víctima coadyuvante, ¿sí? En el caso de la víctima coadyuvante, se dice que no siempre se da una situación en que una persona pues es víctima de un delito, ¿sí? Y no siempre tiene que ver con sujetos que no tengan ninguna vinculación. Hay víctimas que sí participan de manera activa en el delito, ¿sí? Pueden actuar bajo coerción, sí, pero al final de cuentas hay una voluntariedad. Les voy a poner el ejemplo. Obviamente, para que lo podamos comprender, en el caso de la violencia familiar, intrafamiliar, obviamente cuando se trata de menores, pues es algo completamente diferente. Pero vamos a pensar que hay una violencia intrafamiliar del esposo al esposo o al inverso. Este tipo de víctima es una víctima coadyuvante. Y vamos a poder pensar, porque me lo han dicho en vaya en otros cursos. Pero ¿cómo me está diciendo que la mujer es culpable de que su marido la golpee? ¿Cómo es posible? Por supuesto que sí. No deja de ser víctima, no, pero sí participa de manera activa en el delito. Puede ser por alguna amenaza, por alguna forma de coacción, por alguna dependencia económica, por alguna otra ilusión psicológica, por lo que quieran. Pero al final de cuentas sí, porque la víctima está de cierta manera en un círculo que conoce ciertas actitudes que pasan y que van a pasar.
El ejemplo más claro, si una víctima de violencia la golpean y llega con un familiar y le dice, me caí, ¿qué quiere decir? Que la víctima está consciente de que esa actividad o de que esa actitud es mala, o sea, que no está bien, que no es normal, pero por alguna X o Y razón sigue en ese círculo de violencia, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos de víctimas coadyuvantes. El otro ejemplo que yo les decía en algún momento, creo que ya en este caso con los que tuve derecho penal, el módulo pasado lo llegué a comentar. Si yo estoy en el barrio de La Luz, yo no creo que ustedes tengan como, no creo que anden por esos lados, pero bueno, hay instituciones por ahí. Si yo estoy por ese barrio a las 2 de la mañana, sola, con un iPhone y toda la jada, y así salgo a la calle, ¿qué estoy propiciando? Pues obviamente estoy motivando a que pueda pasar alguna comisión de delito, ¿no? No nos vamos lejos, pues hasta un simple robo, ¿no? Y en ese caso, pues digo, a ver, si yo sé que es un lugar peligroso, si yo sé que es un lugar no protegido, no custodiado, que voy sola, como todavía encima, pues reto a la situación, llevando mis alhajas carísimas y mi teléfono carísimo en mi bolsa carísima. Digo, pues es muy normal que nos podemos poner en una situación de mayor vulnerabilidad. Yo lo he escuchado, también me lo han comentado, no, no tanto gente de derecho, pero sí otros perfiles como que se meten más en esa situación. Pero es que, ¿por qué? Si yo puedo vestir como sea y donde sea y a la hora que quiera. No, pues de poder se puede, pero pues, digo, la realidad es que sí sabemos que hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo tal vez el doble, porque por supuesto yo sé que a la 1, 2 de la tarde puede pasar exactamente el mismo suceso, pero pues obviamente en las otras circunstancias tenemos un doble de riesgo. Entonces ahí podemos encontrar la coadyuvancia, ¿no? Podemos tener esta participación activa. Bueno, déjenme ver si está aquí, creo que sí está. Miren, les voy a poner, espérenme tantito. Hay muchos autores que defienden, vamos a ponerlo de esa manera, que defienden que precisamente no se encuentra, por lo menos actualmente, no encontramos ¿cómo lo podríamos decir nosotros? Como una víctima completa. O sea, hay autores que nos dicen, a ver, no es cierto, no hay una víctima realmente inocente. Todos de manera directa o indirecta participamos en precisamente volvernos de alguna manera víctimas, ¿sí? De hecho, hay autores específicos que nos dicen que precisamente las únicas víctimas completamente inocentes son los niños. De ahí en fuera, pues nos dicen que no. Digo, ¿qué tanto haya? Bueno, eso ya. Ustedes tienen toda la capacidad para poder decidir si sí o si no. A ver, déjenme proyectárselos acá, a ver si me aparece, para ver un poco de otros autores cómo hacen las tipologías. Espérenme tantito. A ver, déjenme ver si víctima latente. Acá está, miren, espérenme tantito. Ay, no, no es este. Autonomistas. Miren, aquí está. Ahí está, creo que ya aparece. Ahí está, ya les aparece, ¿verdad? Sí, profesora. ¿Sí? Ok, espérenme tantito. Miren, por ejemplo, tenemos esta, que es la primera, vamos a decirlo así. Creo que sí es Mendelssohn. A ver si la puedo pasar.
Ahí está. Para empezar, bueno, las tipologías victimológicas claramente pues no es solamente el tipo sencillo, ¿no? Obviamente la tipología no es como tal como los podemos ordenar, sino que también nos puede ayudar a poder orientarnos o a poder investigar o generar nuevas investigaciones, porque la realidad es que con eso podemos acercarnos, aunque sea un poquito más, a cómo se da precisamente el fenómeno de la victimización. Y bueno, tenemos el primero que es precisamente Mendelssohn. Les decía que Mendelssohn es uno de los pioneros dentro de la parte de la victimología y él fue uno de los que realizó las primeras clasificaciones de víctimas, ¿sí? Él su clasificación la basaba de acuerdo a qué tan culpable o qué tanta culpabilidad había entre la víctima y el infractor, ¿sí? Él decía, bueno, a ver, hay una relación obviamente opuesta entre la culpabilidad que genera el victimario y obviamente la que genera la víctima. Y claramente, si hay más culpabilidad de la víctima, hay menos culpabilidad del infractor. O si hay mayor culpabilidad del infractor, hay menor culpabilidad de la víctima. Y así él empieza a elaborar su teoría, vamos a decir. Y después, complementando esa teoría o complementando esa hipótesis, es que precisamente esta relación que hay entre el criminal y la víctima siempre tiene que ver con cuestiones biopsicosociales en la personalidad de la víctima. O sea, él basaba a que generalmente estos sucesos ocurrían dependiendo las características biológicas, psicológicas y sociales de la víctima, ¿sí? Les decía, miren, por ejemplo, él tenía la clasificación de las víctimas completamente inocentes. Él describía a estas víctimas como la víctima ideal, ¿no? Porque son estas víctimas completamente inconscientes. Y él, al único ser que dejaba dentro de esta categoría era el niño. Decía, los niños esos definitivamente no hay participación, no hay motivación, no hay provocación, no hay riesgo latente, no hay nada. Son las víctimas completamente inocentes. Posteriormente hablaba de las víctimas que presentaban una culpabilidad menor. Esas víctimas de culpabilidad menor decía que eran estas víctimas por ignorancia, ¿sí? Un ejemplo, la mujer que de alguna manera provoca o se provoca un aborto por medios impropios, ¿sí? O sea, de una manera inadecuada, negligente, ¿no? Y en ese inter, la mujer, pues obviamente por esos malos elementos utilizados en el aborto, fallecía. Bueno, pues al final de cuentas era una víctima de una culpabilidad menor. ¿Por qué? Pues porque obviamente presentaba una ignorancia y obviamente no hizo las cosas de la manera adecuada. Posteriormente tenemos la siguiente clasificación de víctima, que es la víctima tan culpable como el infractor. Les pido que pongan atención porque ustedes van a realizar ejemplos. Ustedes ya llevaron sus penales especializados, o sea que ya saben todos los delitos que hay en nuestro código, ya los analizaron y bueno, ya los vieron. De acuerdo a las tipologías de víctima, ahorita yo les voy a decir qué tipología vamos a agarrar. Y de acuerdo a esa tipología, ustedes me van a poner ejemplos. Un decir, bueno, pues en la víctima tan culpable como el infractor podemos encontrar tal delito localizado en tal artículo de nuestro Código de Procedimientos Penales del Estado de Puebla. ¿Sí? Va. Es para que no haya problema. En el caso de la víctima tan culpable como el infractor, se dice que esas víctimas que tienen la igualdad de culpabilidad con su victimario es porque son víctimas voluntarias, ¿sí? No que hasta acá no que se lo busquen, sino que obviamente son víctimas voluntarias. En esta clasificación, en este punto número 3, encontramos varias subcategorías, ¿sí? Encontramos las primeras dos. La primera nos dice aquellas personas que cometen suicidio tirándolo a la suerte, obviamente al azar. Se supone que códigos, por lo menos en ese momento o en otros lugares, que este tipo de conducta será sancionado. En el caso de nosotros, no, porque dice, si alguien se suicida, bueno, pues no es un delito, ¿verdad? Ya ahora sí que no se puede hacer absolutamente nada. Vamos a pensar que a alguien se le ocurra ponerse a jugar ruleta rusa, pues digo, pues es víctima de su propia situación, ¿no? La siguiente subcategoría de la víctima tan culpable como el infractor es una que se denomina suicidio por adhesión, ¿sí?
Aquí podemos encontrar dos supuestos o dos ejemplos. La primera, las personas que o la persona que llega a tener una enfermedad incurable y que pide que lo maten porque ya no aguanta el dolor. Un SIDA, un cáncer, no sé. Esta persona obviamente sería una víctima tan culpable como el infractor. ¿Por qué? Porque es voluntaria, es más, porque lo está solicitando, lo está pidiendo. Por eso es que la eutanasia todavía en muchos países, incluido el nuestro, es ilegal. Y si un doctor lo hiciera por lo que ustedes quieran y manden, en este caso, pues la persona difunta, pues sería una víctima tan culpable como el infractor. La diferencia, pues es que la víctima, pues ya falleció y el que queda como victimario o infractor, pues es el que tendría que pagar la pena. El siguiente supuesto que tenemos, la pareja, estas parejas suicidas, ¿no? Las que dicen, nos vamos a suicidar, ¿no? Y ya, o por la razón que sea, en enfermedad. Yo te mato a ti para que dejes de sufrir, pero como no puedo vivir sin ti, me mato. Esa también es una víctima tan culpable como el infractor. ¿Por qué? Porque son voluntarios, al final de cuentas están de acuerdo. No lo digo yo, lo dice Mendelssohn. Bueno. La 4, la cuarta clasificación, ahí sí tenemos la víctima que es más culpable que el infractor y aquí tenemos tres. Tenemos la primera que es la víctima provocadora, esas que están tan comunes ahorita. Estas víctimas provocadoras son las que por la manera de cómo actúan hacen que el transgresor, que el infractor cometa la infracción. Pongo el ejemplo. Y esa va muy relacionada con la otra y ahorita vamos a platicar la diferencia, ¿no? Resulta que hay en un hecho de tránsito, ya nos hemos dado cuenta que en la actualidad es más hasta nuestro estado, llegan horas en las cuales ya es intransitable la ciudad, por lo menos en ciertos puntos. Y nunca falta el desesperado que está viendo que el semáforo está en rojo y empieza a molestar con su claxon, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y en ese momento está molesta y molesta 2, 3 semáforos seguidos a la otra persona. Pues resulta que llega un momento en que la otra persona también se desespera, se baja y lo golpea. ¿Qué quiere decir? Pues aquí los dos están en las mismas. ¿Por qué? Pues porque sí, yo le pegué, sí, yo le pegué, pero resulta que me estaba molesta y molesta y molesta. Es más, ya hasta me lamentó cuando pasó al lado de mí. ¿Qué es eso? Es más, ya me quiso aventar el coche. Eso es una víctima provocadora, ¿sí? Porque obviamente incita y provoca que la conducta se dé de esa manera. Bueno, la siguiente que tenemos dentro de esa misma categoría son las víctimas por imprudencia, ¿sí? Estas víctimas por imprudencia que hacen que el accidente suceda por falta de control de sí mismos, ¿sí? En el caso de las imprudencias también se puede ver mucho en los vehículos, ¿no? O sea, de estas personas que van como locas manejando como, o en calles, pero van manejando como si fueran en pleno periférico o en plena vía Tliscayo. Ah, bueno, ¿qué es lo que pasa? Si en algún momento yo agarro y por ir a esa velocidad un coche, golpeamos o nos golpeamos con un coche, ¿qué es lo que pasa? Dices que ahora resulta, él me chocó, pues sí, pero resulta que el que iba de imprudente eras tú. Entonces, en este caso, si eres víctima y obviamente te tendrán que pagar tus daños por muchísimas otras cosas, pero al final de cuentas fue por imprudencia. Otro ejemplo que también se ve muchísimo en los hechos de tránsito, más adelante vamos a platicar de hechos de tránsito porque nos toca verlo en criminalística. Los sujetos que tenemos el condenado puente peatonal a 50 metros, pues no, pues la gente prefiere pasarse corriendo y por alguna razón agarra al sujeto y cree que le va a ganar al coche y se atraviesa y pues pasa el coche y lo atropella. ¿Es una víctima? Por supuesto que es una víctima, porque obviamente sufrió el daño del impacto o probablemente hasta lo privó de la vida. Sí, pero fue por una imprudencia, por no tomar las sumas cuestiones precisamente para atravesar una calle, para atravesar un bulevar, que es donde generalmente se ve, ¿no? Lo mismo, si yo ya llegué y no sé qué tanto tiempo tiene el semáforo, yo lo veo, está en rojo, no importa, está en rojo, sí paso, ajá, pero resulta que ya tenía 1 minuto y medio así, pues ahí lo hemos visto muchas veces. Bueno, pues esas son víctimas por imprudencia.
Y la última que tenemos que es la víctima infractora. La víctima infractora también es una víctima más culpable que el infractor. ¿Por qué? Porque aquí lo que pasa es que el agresor, de ser agresor, se convierte en víctima, ¿sí? Esto generalmente lo apreciamos en estos delitos que se dan por legítima defensa, ¿sí? En el cual el acusado con la pena debe de ser absuelto, ¿sí? Antes aplicaba un poquito más sencillo, porque antes con hechos muy, digamos que muy superficiales, la persona podía alegar legítima defensa. Obviamente empezaron a haber ciertos abusos o ciertos descuidos que provocaron que la legislación, por lo menos en México, tuviera que modificarse y lo platicamos también en penal hace algún tiempo, en el cual decíamos, actualmente ya no es tan sencillo alegar legítima defensa. Desgraciadamente, porque también eso ha provocado gran parte de abusos. ¿Qué pasa si un sujeto se mete a mi propiedad? Antes con eso se podría argumentar legítima defensa y que por eso lo lesioné o lo privé de la vida. Actualmente no. Si yo utilizo un mecanismo más elevado que él, mayor fuerza, circunstancias dobles, olvídenlo, no procede la legítima defensa. Pero bueno, pues en ese momento cuando se hizo la clasificación de Mendelssohn, sí era una de las situaciones más importantes. Se ha visto en otros países, no sé si llegaron a ver un asunto hace algún tiempo en el cual un sujeto se mete a una propiedad, sí se mete a mano armada, pero no contaba con que el individuo que vivía ahí tenía como una preparación no en artes marciales, sino como en dominio de sables y con el sable pues, lo mató. Entonces, imagínense, acá es una víctima infractora. ¿Por qué? Porque, perdón, si eres víctima, sí porque te lesionaron y o te privaron de la vida, sí, por supuesto, pero resulta que eso fue a consecuencia de que tú primero transgrediste la norma. ¿Cómo? Pues metiéndote en una propiedad privada, ¿no? Entonces, así funciona la parte de las víctimas. Otra que puede ser, otra que entra acá en la víctima infractora, que era algo que se alegaba y que todavía se sometió mucho a discusión. El asunto tan famoso de hace algún tiempo de este ladrón, de este asaltante de transporte público, que se subió y entre los que estaban en el autobús lo golpearon y lo privaron de la vida. Esa es una víctima infractora también. ¿Por qué? Porque bueno, pues sí, no está bien, ¿verdad? No tenía por qué haber sido así, pero al final de cuentas, esta reacción fue a través de una infracción que la víctima había cometido. Bueno, les voy dando ejemplos para que obviamente lo comprendan mejor y porque así van a manejar su tarea. La siguiente que tenemos es la víctima más culpable o únicamente culpable, o sea, la que ya al 100% no hay forma de sacarla de su culpabilidad. Entre ellas tenemos dos, lo que es una víctima simuladora y lo que es una víctima imaginaria, ¿sí? En el caso de la simuladora es aquella víctima que se supone que de manera previa prepara todo o premedita la situación e inculpa al acusado, ¿sí? No le importan las herramientas que tenga que utilizar, pero para que precisamente nuestro sistema, para que precisamente la ley caiga en un error y acusen precisamente a esta persona, ¿no? Les pongo el ejemplo para que ustedes lo van a trabajar. Víctima simuladora, se puede apreciar en el delito precisamente puede ser abuso o puede ser hasta violación o puede ser algún delito de carácter sexual como lo puede ser el estupro. Ahí ya tenemos varios ejemplos. Va a decir, pero ¿por qué? Porque una víctima de esto puede ser una víctima simuladora. En el supuesto, y ha pasado varias veces, por eso siempre les he dicho, no tengan mucho cuidado con quién se meten. El típico que tiene 20 años, que conoce una chica, pero resulta que la chica le dijo que tenía 18, 19 y resulta que no, que tiene 17. Y cuando llega a salir algo mal, pues ya saben, la denuncia. Y sí, la chica, es más, la chica como está tan molesta porque la dejaron o por cualquier cosa, dice que sí, que el sujeto abusó de ella, que el sujeto le hizo tal y cual cosa. Esa es una víctima simuladora, porque obviamente si está mintiendo,
pues claramente está haciendo caer a la justicia en un error y muy probablemente si no se hace de la manera adecuada, pues por supuesto que la persona probablemente acusada, pues sí se va a ir a compurgar una pena, porque obviamente es un delito, ¿sí? Pero bueno, eso es mentira. La siguiente que tenemos es la víctima imaginaria. La víctima imaginaria es aquella que cree, ¿no? Aquella que precisamente se imagina ser víctima, pero que no le ha pasado nada. O sea, no le ha pasado ninguna comisión de delito como la que está comentando. Esto generalmente se ve en personas que pueden llegar a tener alguna enfermedad mental. Aquellos que tienen esquizofrenia, aquellas personas que tienen algún trastorno paranoide, que sufren de histeria, personas mitómanas, que parte de un trastorno, ellos pueden llegar a presentar o ser víctimas imaginarias. ¿Por qué? Pues por su propio estado de salud. Pero no son los únicos, también aquí hay algunas cuestiones de cuidado porque también se ven muy manifestadas, pueden ser en sector infantil o en sector adolescente por un asunto de confusión y en el caso de los senil más, porque obviamente sabemos que ciertas personas con el transcurso de la edad, cuando ya son muy grandes, empiezan a presentar, digamos que un desgaste y van presentando una especie de demencia, que es precisamente la demencia senil que a veces los hace imaginarse cosas, ver cosas, olvidar cosas, confundir cosas, y bueno, pues ellos pueden caer en esta clasificación de víctima imaginaria. Claramente es muy delicado y aquí hay que tener un sumo cuidado. ¿Por qué? No el hecho de que la persona tenga una enfermedad mental, no el hecho de que sea una persona muy anciana, no el hecho de que sea un niño, no es que no van a ser víctimas y nunca les vamos a creer, no, pero pueden entrar dentro de esta categoría. Por eso muy importante que pues tengamos el debido cuidado y que si tenemos la idea o una presunción o creemos que algo está mal, pues obviamente podamos acudir con ciertos profesionales que nos pueden ayudar para saber qué es lo que está pasando realmente. Ya con estas tipologías que les acabo de explicar, el autor Mendelssohn siempre, si se pudieron apreciar, él hace sus tipologías verdaderamente, de acuerdo a todo el tipo de o el nivel de relación que hay de culpabilidad, ¿no? Y bueno, pues ya para que se puedan aplicar las penas, porque él dice, bueno, yo ya di toda mi explicación, pero bueno, lo que a ustedes les importa, en este caso el sistema, pues es ver cómo los van a sancionar, ¿no? Y para sancionarlos les vamos a dar tres, él hace su división de grupos de tres. Por un lado, la víctima inocente, que es aquella que ya explicamos, que no va a haber, no va a provocar ni va a participar y se dice que son víctimas puramente victimales, no presentan absolutamente nada. Y en ese caso al victimario se le debe de aplicar la pena completa, o sea, sin nada de excluyentes, eximiente, nada, absolutamente nada. En el segundo grupo encontramos las otras cuatro que mencionamos hace un ratito, la provocadora, la imprudencial, la voluntaria y por ignorancia. En este caso se dice que la víctima colabora en mayor o menor grado, ¿sí? Es más, en el asunto de esta, que fue una de las que más enfocamos, a veces lo hace hasta de manera intencional. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer con el victimario? Lo que vamos a hacer con el victimario es bajarle su pena. ¿Por qué? Pues porque el otro también participó. ¿Sí? Entonces digamos que ahí ya hay un poco de atenuante. Les voy a poner el ejemplo. Uno de los ejemplos más claros en delitos donde ingresan en este segundo grupo y no se sancionan de la misma manera es la riña. En el caso de riña, ahí decimos, híjole, pues ¿a quién sancionamos más? No, yo no puedo, pues es que resulta que vean, a este lo golpearon muchísimo más que al otro, pues sí, y luego vamos enterándonos con testigos, con cámaras y con todo, que el que inició precisamente la problemática, el que provocó precisamente la riña, es el individuo al que peor le fue. O sea, por andar ahí, ¿no? Creyéndose. Bueno, en este caso con la pena se le tiene que aplicar una sanción menor en el caso de la riña, porque colaboran los dos. Y en el tercer grupo tenemos a las últimas que vimos, que es la víctima agresora, la simuladora y la imaginaria. En este caso, bueno, pues claramente como no hay, ¿no? No hay víctima o como no hay hecho delictivo, o sea, no existe, en este caso lo que procede es es la absolución como pena.
Obviamente, ¿qué? Pues no va a haber pena para el victimario. ¿Por qué? Pues porque ya lo vimos, ¿no? En estos dos. Y en el caso de la agresora, pues lo siento, no le hubiera pasado eso si no hubiera provocado la acción criminal, porque él transgredió primero la norma. Ah, ¿qué pasa con como todo en la vida, no? Pues hay críticas, obviamente críticas de retroalimentación, porque no todas las teorías y no todo puede ser al 100% aceptado, sobre todo porque los tiempos van evolucionando. Para poder aplicar, en este caso, las tipologías que nos manda Meldenson, nos dicen que es un poco complicado. Pues sí, porque podemos caer en un error. ¿Hasta qué grado yo puedo decir? Hay tipos penales que son muy evidentes, pero hay unos que es muy delgada la línea entre poder decir que que entra en la tercera clasificación de culpables o no. Entonces, como es tan complicado, pues obviamente se dice que es muy difícil saber o ponernos en ese sentido de no, sí, él es más culpable que su victimario, ¿no? O todo lo contrario. Entonces se le critica esa parte. Otro autor que hace esta crítica, ¿no? Que apoya a criticar un poco la teoría de Meldenson, que es el autor Silverman, él nos dice que lo más importante para poder considerar es a las víctimas individuales. O sea, nos dice, a ver, es que Mendelssohn solamente aplicó su tipología a una sola persona, o sea, a seres individuales. Y si se dieron cuenta, sí, salvo en el caso de Riña, pero de ahí en fuera todos son de manera individual. O sea, no contempla a todo el gran número de víctimas por grupos, por personas morales, no lo hace. Entonces digamos que está un poquito incompleta. En este caso, bueno, pues ya otra observación que realiza el mismo autor es que esta tipología también se hace en referencia a categorías legales, por supuesto, porque al final de cuentas nos dice cómo es lo ideal para poder aplicar las penas a los transgresores de la norma, ¿sí? Y obviamente, pues el punto de partida, desde el momento en que nos dice vamos a evaluar la culpabilidad, pues está yendo mucho más a la parte del derecho, ¿sí? O sea, no está hablando una cuestión psicológica. Mendelssohn se está yendo más a la cuestión del derecho, a la cuestión jurídica, ¿sí? Y pues no, obviamente no nos puede dar una definición al 100% de qué es la culpabilidad, ¿sí? Y a veces podemos ver que alguien es imputable y a veces no, ¿sí? Y sabemos que en la actualidad se hace un gradaje en cuanto a la responsabilidad de los delincuentes, ¿sí? Entonces imagínense, pues no puedo decir tú eres 10% culpable, eres 20% culpable, eres 30% culpable. O sea, la realidad es que la culpabilidad no es tan medible de una manera tan cerrada. O sea, es algo muy intangible y que podemos tener ahí un poquito de confusión. Entonces, para que lo podamos tomar en cuenta. Acá tenemos otra clasificación. Ustedes van a realizar la tarea acerca de esta. Bueno, vemos la de Von Henting y ahorita les digo la tarea. En el caso de la de Hans, que también es un autor muy importante dentro de la parte de la victimología, él nos explica 5 clases, o sea, él nos hace una subdivisión de 5 tipologías, ¿sí? Pero nos hace 5 tipologías generales y nos hace 6 tipologías psicológicas, ¿sí? Mm, de manera, digamos que general, nos habla en sus 5 de generales, nos dice que una de las víctimas es el joven. ¿Por qué? Porque el joven es débil, ¿no? Y obviamente, pues dentro de la especie humana, pues es más vulnerable a poder sufrir un ataque. También nos habla en las clases generales como víctimas a los jóvenes, a las mujeres, al anciano, a los débiles y enfermos mentales y a los inmigrantes y minorías. Esas son las 5 clasificaciones generales de Henting. Digo, está por demás decir el por qué. Y me decían en algún momento, ay, pero pues el joven maestra, bueno, no lo digo yo, lo decía él. No sé realmente como por qué manejaba al 100% esta categoría general. La mujer, bueno, pues sabemos que siempre ha tenido esta categoría de vulnerabilidad y de hecho hasta los textos legales, por eso tenemos una formulación y un marco legal completo de defensa de los derechos de la mujer y bueno. En el caso del anciano, bueno, creo que es muy comprensible, ¿no? Sabemos que los ancianos, dependiendo la edad y dependiendo ciertas condiciones, pues ya presentan enfermedades, ya presentan debilidades musculares, ya empiezan a presentar trastornos, ya empiezan a tener muchas cosas, por lo cual queda completamente entendido cuál es su estado de vulnerabilidad.
En los débiles y enfermos mentales también creo que está muy sobreentendido, ¿no? Obviamente ellos tienen esta vulnerabilidad por la poca apreciación a la realidad. Pero aquí en esta categoría, curiosamente, no solamente se queda en las personas que padecen alguna enfermedad. De hecho, hasta los drogadictos y alcohólicos también eran considerados dentro de la categoría de este autor como una tipología víctima al general. Y bueno, pues sí, digo, si lo vemos de alguna manera, ya para hablar de claro que un alcohólico crónico, ¿no? No crean que cualquier persona, no. Un alcohólico crónico, un drogadicto que también tiene las mismas situaciones, porque sabemos que son sustancias que obviamente van terminando con muchas cuestiones desde biológicas, neuronales, físicas, psicológicas, porque pues obviamente van mermando muchísimas cosas y se consideraba que pues ellos también eran grupos vulnerables frente a la conducta criminal. Y bueno, pues el último, las minorías, ¿no? En el caso de las minorías, los inmigrantes, decía que son, digamos que son vulnerables porque tienen una desventaja frente a todos los demás que no tienen estas peculiaridades, ¿no? De hecho, decía los inmigrantes, las minorías y los tontos, ¿no? Obviamente tontos refiriéndose igual a una disminución mental, no por otra cosa. Y bueno, pues les decía que manejaba también 6 tipos psicológicos. Aquí ya se especializaba un poquito más, ya no en las generalidades, sino en los primeros defectos o en las primeras deficiencias psicológicas que se apreciaban en la población. Y decía que una de las víctimas puede ser el deprimido. Pues claro, porque el deprimido pues no tiene esta capacidad y muchas de las veces por eso es tan importante y hacen mucho hincapié en la actualidad de detectar la depresión, de tratarla y demás. ¿Por qué? Porque precisamente una persona con depresión generalmente su vida la pone en peligro, pero de manera constante. Lo hemos visto, ¿no? De hecho, creo que la semana pasada un individuo, ya no supe cómo estuvo el asunto, se tiró del puente de la Tliscayo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues esa persona no es de que hoy para mañana se me ocurra hacerlo, claro que no, es porque ya trae algún antecedente, generalmente, pues sí, de depresión o de alguna cuestión. El siguiente que tenemos es el adquisitive. El adquisitive es considerado como una tipología denominada el ambicioso, ¿sí? Y se dice que el ambicioso, como tiene un deseo muchas de las veces inmedible de querer tener dinero, de querer lucrar, muchas de las veces se hace victimizable. Acá les voy a poner el ejemplo, la prostitución. La prostitución muchas de las veces entra dentro de una categoría de víctima, pero una víctima ambiciosa, que a veces por la parte del lucro, por la parte de ganar, por la parte de tener, se hace victimizable, ¿no? Y eso se ha visto, de hecho, con mucha gente con la que se hace la parte de trata, con fines de explotación sexual, muchas que están voluntariamente, al principio empiezan coercionadas o empiezan, digamos que amenazadas, pero posteriormente ya lo aceptan como un modus de vida por obviamente ver la parte adquisitiva. Tenemos el siguiente que es el Bantor. El Bantor también es una tipología psicológica que expone el autor Hans y el Bantor es algo que se denomina el lascivo. El lascivo también tiene mucho que ver con la parte de las mujeres, ¿sí? Las mujeres que muchas de las veces son víctimas de delitos sexuales. ¿Por qué? Porque a veces las han provocado, porque a veces han seducido a estas, digamos que a estos mismos delitos, ¿no? Un asunto muy famoso donde pudimos ver esta parte, creo que de hecho con los de derecho penal lo platiqué, que fue el asunto, sí, lo platiqué con ustedes, el asunto de los porquis. Y decíamos, bueno, pues es que también aquí está complicado, o sea, si hay delito sexual, no dudamos que lo haya habido, no dudamos que sea víctima, pero vaya, pues también empezaron a salir una serie de factores que decíamos, bueno, pues es que hubo una cierta provocación, hubo una cierta negligencia, ¿no? Hubo una cierta falta de cuidado y otras muchas cosas, ¿no? Y eso se ha argumentado mucho con la ingesta de alcohol. Dicen, bueno, es que no, a ver, ¿por qué? Si yo puedo, sí, yo puedo tomar hasta donde se me dé la gana, sí, pero no me puedo exponer de esa manera porque por supuesto que el alcohol cambia, ¿no? Y hay personas que, bueno, se pueden poner más,
más agresivas, pero hay personas, a mí me sorprende mucho y lo he escuchado con estudiantes, que me dicen, no, pues es que me fui de fiesta y ni me acuerdo cómo llegué a mi casa. Obviamente eso se genera en un problema. Y así hay muchas situaciones. Pues estos pueden entrar dentro de la categoría de los lascivos, ¿sí? La quinta categoría que tenemos es la categoría del acongojado, igual conocido por su origen inglés como la parte de heartbroken. Ellos obviamente son personas muy aunadas con este sector psicológico que es el primero, ¿sí? Y obviamente estas personas son las personas que se alejan, ¿no? Que se extraen de la parte social que todos nosotros tenemos, ¿no? Que los compañeros, que los amigos, que los colegas, que la familia. Estas personas no, estas personas generalmente se retraen. Entonces, cuando se retraen, pues obviamente se vuelven más receptivas. ¿Qué quiere decir más receptivas? Que una persona al 100% en una estabilidad emocional y psicológica es mucho más perspicaz a poderse percatar de quienes la rodean, ¿no? Pero una persona que no tiene estas barreras o que no tiene estos pilares emocionales, ¿qué es lo que le pasa? Se rodea de cualquier cosa. Deja entrar a su vida a cualquier cosa. ¿Para qué o con tal de qué? Pues obviamente de buscar alguna compañía, de buscar alguna situación que lo pueda consolar anímicamente. Y bueno, ahí es donde nos damos cuenta. ¿Dónde lo podemos apreciar? También muy relacionado con la parte que está desgraciadamente tan de moda, la cuestión de violencia. Se ha visto generadamente varias veces la repetición de patrones. Personas que salen de una mala relación y al poco tiempo ya están en otra relación, pero esa relación es igual o peor que la anterior. ¿Por qué? Porque obviamente antes de recuperar su estabilidad psicológica y emocional, sintieron la necesidad insaciable de buscar compañía. Y obviamente pues estas barreras bajas pues dejaron entrar a cualquier persona. Y eso dígase hombres o mujeres. La quinta categoría es la parte del atormentador. En el caso del atormentador es aquel individuo, obviamente cuando hablo de individuo me refiero a ambos sexos, no necesariamente varón, no. Aquí es el que se ha encargado de causar daño a otros al grado de provocar su propia victimización. Igual, en el mismo tipo muchas de las veces se ha visto. Hay relaciones en las cuales es completamente enfermizo, en la cual de ser victimario termina siendo víctima, ¿no? Porque resulta que hay un momento en que detona el punto de la víctima o en que la víctima ya no puede más o en que se decide por alguna cuestión y terminan lesionándose o hasta lo termina privando de la vida. ¿No? Entonces, de ser victimario, chin, o sea, ahora ya resulta que es víctima de lesiones o de homicidio, por ejemplo, y se ha visto. Y el último que tenemos dentro de las 6 categorías psicológicas que nos expone Hans, tenemos la parte del bloqueado. El bloqueado se le conoce como fighting. El bloqueado lo que hace es que tiene por una situación de no poderse defender, provoca o hace que su victimización sea muy sencilla, ¿sí? Estos impedimentos o estas defensas, y acá sí quiero hacer la aclaración, no crean que es necesariamente por una cuestión económica, porque a veces igual me lo han comentado, maestra, porque son pobres. No, no necesariamente. Tiene que ver, por supuesto, ¿dónde lo podemos ver? Proxenetismo. En ese tipo penal, en proxenetismo, podemos ver obviamente la parte del bloqueado. Muchas de las víctimas están bloqueadas, por eso la tipología que agarran de víctimas son chicas muy jóvenes, de bajos recursos, generalmente que se dedican a trabajar de servicio en casa, que están solas. ¿Por qué? Porque obviamente eso hace más sencillo que obviamente las puedan arrastrar a ese mundo, ¿sí? Otro tipo penal, el sicariato. El sicariato también pasa exactamente lo mismo. Por estas condiciones, pues a veces se les hace mucho ganar, no sé, 5,000, 7,000 pesos en un momento. Entonces dicen, no, hombre, pues de ir, ni yo como profesionista los gano en un día, pues imagínense para un chico de 15 años. Pues por supuesto que es un excelente ingreso técnicamente hablando.
Entonces, ellos por este grado de marginación, por este grado de pobreza, por este grado de no mecanismos de defensa, lo utilizan, ¿sí? ¿Qué otra conducta podemos ver de bloqueado? En el caso de ya si lo vemos como conducta antisocial, la drogadicción, pasa exactamente lo mismo. A veces no es necesariamente una cuestión económica, pero a veces son chicos que no tienen, que son personas de poca edad, porque generalmente son adolescentes, y como su nombre lo dice, adolescentes, adolecen, carecen de, pues obviamente, ¿no? A veces la parte de que están solos o de que no hacen nada o de que tienen en exceso tiempo o verdaderamente, ¿no? A veces también se tiene una dinámica mala con los padres, pues van gestionando esta conducta antisocial. ¿Por qué? Porque entran dentro de esta tipología. ¿Cuál es? Pues el bloqueado, porque no tiene los mecanismos de defensa ideales, pues para poder sacar avante ciertas situaciones. Eso por poner unos ejemplos. Ya Von Henting tiene una obra muy interesante que se denomina El delito, ¿no? Y ahí lo que hace es que ya no hace una clasificación necesariamente, o sea, digamos que la reduce, no hace una nueva, sino que concentra. Y en la que concentra lo hace a través de cuatro criterios importantes. Si se dieron cuenta cuando hablamos de Mendelssohn, Mendelssohn solamente lo hacía en base a la culpabilidad, más enfocado al derecho. En el caso de Hans ya lo hace dependiendo o cierto tipo de criterios, entre ellos cómo se da la capacidad de resistencia, ¿sí? ¿Qué tanto hay eliminación de inhibición? ¿No? ¿Qué tanto hay impulso? Eso es una de las primeras categorías. Y en esas categorías tenemos las situaciones de la víctima, ¿no? Porque no siempre son iguales. En el caso de las víctimas aisladas, pues son las que verdaderamente, en lugar de seguir un núcleo o seguir una parte normalizada de relación, pues hace solitaria. Y eso, pues de manera natural, se aísla y hace que lo que generalmente hacemos nosotros en sociedad o lo que la comunidad nos puede proteger, en este caso ya no se hace. Víctimas aisladas número uno, aquellos que padecen abuso o aquellos que padecen violencia. Ellos son el ejemplo número uno de víctimas aisladas. Les pongo el ejemplo. Y eso fíjense que lo hacen mucho de manera innata. De manera innata y la familia desgraciadamente si lo detecta no actúa o definitivamente no lo detecta. Las mujeres que dejan de visitar a su familia por obvias razones, para que no les vean los golpes, para que no tengan un problema, para que no se metan, para lo que ustedes quieran. Entonces agarra a la víctima y ya no va a ver a la familia, ya no deja que la visiten, ya solamente una que otra vez hablan por teléfono. Estas víctimas lo que van haciendo es que se van aislando. Le dejan de hablar a los amigos, le dejan de hablar a la familia, ya dejan de ir a trabajar, se van aislando, se alejan hasta de redes sociales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente se van alejando de estos pilares de apoyo. Por eso siempre, cuando se le da atención a mujeres víctimas del delito o a menores o lo que sea, siempre se hace el hincapié en esta parte en específico, en la cual que no se pierdan los pilares de apoyo, porque son los que pueden tener una capacidad de reacción cuando se genera el acto delictivo. Pero si no los vemos, o sea, si no vemos a las víctimas, si no las vemos, no las escuchamos, no las visitamos, no sabemos ni qué es de su vida, pues por eso llegamos a tener las situaciones que desgraciadamente hemos visto últimamente, ¿no? Que ya se llega a un grado de privación de vida y que cuando se empieza a encuestar, cuando se empieza a entrevistar, cuando se hacen ya las diligencias judiciales, pues se llega a la conclusión que la persona tenía meses con esa misma situación. Y vaya, pues nadie se pudo percatar. O si nos percatamos, bueno, pues no se hizo nada. La víctima por proximidad. Aquí la proximidad no crean que tiene que ver forzosamente con una cuestión de territorio. Puede ser territorio, pero también puede ser una proximidad familiar o una proximidad profesional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Resulta que hay circunstancias que pueden acercar, vamos a decirlo así, al victimario con su víctima, ¿no? Por estar más próximos, por estar más cercanos. ¿Puede ser una cuestión espacial? Pues sí, muy probablemente sí, porque raros van a ser los delitos que yo sea de acá y lo vaya a cometer a Coahuila, ¿no? O sea, son un poquito más raros. Pero generalmente los que podemos apreciar pues, a nivel familiar, sí.
que es los que se da, que les platicaba hace un rato, ¿no? Violaciones, abuso sexual, abuso infantil, en donde esa proximidad que tiene la familia, pues obviamente hay momentos en los que puede llegarse a suscitar. Y la parte profesional también, generalmente antes, bueno, en ese momento de esa clasificación eran atentados al pudor. Acuérdense que ahorita en Código Mexicano ya no existe. En el caso de atentados al pudor va más con la parte del acoso y el hostigamiento sexual. ¿Sí? Van más como en esta parte de la proximidad. Y bueno, la siguiente tenemos otro rasgo que tomó este autor para poder clasificar, tenemos a la parte de los impulsos, ¿no? Cómo se da el impulso y cómo se deja de inhibir la víctima, ¿no? La víctima con ánimo de lucro, pues son aquellos que buscan enriquecerse, pues vaya, de manera fácil. ¿Dónde lo podemos apreciar? Con las víctimas de estafa. Esas víctimas que luego por querer obtener más, les gana la ambición y en lugar de corroborar, en lugar de ver, en lugar de decir, pues no es normal, no es legal, no les importa por quererse enriquecer y pues terminan siendo víctimas de estafa. Las víctimas ansiosas, bueno, con una ansiedad de vivir, son aquellos que tratan de recuperar algo que no han vivido o que no han tenido, ¿sí? Em, Muchas de las veces se ve también en esta parte, en personas que muy jóvenes han tenido que trabajar o personas que muy niñas o muy jóvenes han tenido una obligación, una responsabilidad y que después de cierto tiempo quieren vivir lo que no vivieron. Y por querer vivir lo que no vivieron, resulta que terminan victimizándose y terminan pues abusando de ellas en cualquier sentido, en cualquier delito, ahí sí no hay una distinción. Las víctimas agresivas, bueno, pues son aquellas que pues le han provocado un mal a sus allegados, ¿no? Y obviamente pues llega un momento de saturación en los que ya no pueden y obviamente los hace explotar y terminan siendo víctimas o victimarios. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, pues lo podemos ver precisamente en los detonantes de estos individuos, de estos adolescentes que toda su vida han sufrido maltrato, ¿no? O que han sufrido bullying, ¿no? Que es también muy común y que resulta que llega un momento en que ya tienen la facultad o ya tienen la capacidad mala de dañar y reaccionan. Ejemplo muy claro, las matanzas en Estados Unidos, de estos chicos que algunos de ellos sufrieron toda esta situación y que llegó un momento en que detonaron y llevaron una arma a la escuela y bueno, atentaron con la vida de todos. Es un ejemplo. Y las últimas que son las víctimas sin valor. Las víctimas sin valor tienen que ver con una situación de algo que se cree, o por lo menos así lo aprecia la víctima. La víctima tiene como una forma de sentir en el cual ellos dicen que son inútiles, ¿no? O sea, que son víctimas que a nadie le importan, que son de menos valor, que ya para la sociedad ya no son tan buscadas, ¿sí? Estos pueden ser, bueno, Von Henting lo ponía de un lado, las personas ancianas, las personas que, por ejemplo, pues han sido homicidas, ¿no? O sea, por ejemplo, un homicida, dicen, ¿no? Un homicida murió en la cárcel. Pues ya se dice que es una víctima sin valor porque pues técnicamente ya la sociedad ya no le da esa valorización a su vida, pero pues no deja de ser homicidio. En el caso de las personas de la tercera edad, ¿no? Desgraciadamente muchas de las veces es así. Otro ejemplo que les puedo poner, las personas en estado de calle, en situación de calle. Ellos también tienen esta característica, ¿no? Que muchas de las veces, pues, son personas que hasta terminan en una fosa común porque no tienen ni siquiera la manera de identificarse. Y obviamente pues estas víctimas terminan siendo, pues vaya, ni un número más porque la realidad es que ni son enterradas, ni son sepultadas, es más, ni logramos saber su identidad porque pues no hay manera, ¿no? Y en México pues no tenemos tampoco una base de datos que nos permita al 100% hacer una identificación. Y bueno, pues eso se les pueden denominar como víctimas sin valor. Bueno. Nos vamos a quedar acá, vamos a hacerla solamente un ejemplo, no les voy a dejar más porque si no vamos a tardar, bueno, van a tardar muchísimo. Y vamos solamente a hacer un valor de un ejemplo de la categoría de Mendelssohn, ¿sí? Solamente ese, no nos vamos a meter en mayor situación, solamente la de Mendelssohn. ¿Cuáles son los que van a poner ustedes?
van a poner un ejemplo de víctima inocente según el Código de Procedimientos, bueno, Nacional de Puebla, ¿sí? Nada más el Código de Puebla, ustedes buscarán el ejemplo que mejor gusten. La otra sería una víctima provocadora, una imprudencial, una voluntaria, una por ignorancia, la agresora y la simuladora. La imaginaria ya no, porque bueno, ya explicamos prácticamente todos. Entonces serían esos 7, ¿sí? De esos 7 solamente, en su Código Penal del Estado de Puebla, de acuerdo a sus tipos penales, buscan el que ustedes quieran y ya me dicen, ¿no? Víctima agresora, pues lo que decíamos hace rato, ¿no? Por ejemplo, en riña, homicidio en riña, y así, y ya me explican el por qué. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Con respecto a la tarea, ¿no? Bueno. Sí, profe, a mí me faltó uno. Es que me quedé en que es víctima inocente, provocadora, voluntaria, y ya después de ahí me faltó uno y sería ignorancia, agresora y simuladora. No sé cuál era la que falta. Ah, ok. Eran 6. Víctima inocente, provocadora, imprudencial, voluntaria, por ignorancia, agresora y simuladora. Ya, profe, gracias. ¿Sí? No te preocupes. Bueno, entonces si no tenemos dudas o preguntas, nada más de manera muy rápida porque nos faltan 2 minutos. Les voy a pasar su lista. Esmeralda. Presente. Perfecto. Anet. Presente. Eladio. Jessica Lozano. Presente. Alfonso. Wendy. Presente. Sí, ¿verdad? Ok. Claudia. Presente. Jessica Gailet. Y Marjorie. Presente. Perfecto. Bueno, entonces si no tenemos dudas o preguntas, pues nos estaríamos escuchando el día miércoles. Yo ahorita les hago la apertura del espacio para que obviamente puedan cargar su tarea para el día miércoles. ¿Sí? Cuídense mucho y que tengan bonito inicio de semana. Gracias, Hola, profe. excelente inicio de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego.